a todos porque lo que notaba era que la gente está buscando irse a vivir por un rato largo, está buscando cuestiones de vida y no cuestiones financieras, y que se están mudando con sus proyectos, muchos. Y entonces las preguntas que le hacen son menos financieras y más de cuestiones de vida. Eh, entonces que nota como que hay gente que se está mudando for good, eh, no para pasar la tormenta. Claro, Así que veremos, son ciclos, todo es ciclos. Pero si querés te cuento un poco qué era lo que pretendía por supuesto. con esta llamada en particular, porque capaz que fue confuso. Vos sabés, como venimos hablando desde el principio, que yo estoy trabajando en una consultoría, en el BID, que esa consultoría tiene que ver con la idea de hacer brotar o estimular el brote de un hub educativo y de innovación en Punta del Este, como lo veníamos comentando. Ese proyecto tuvo toda una etapa piloto en donde el BID firmó con MIT y con Harvard un convenio para que esas instituciones piensen en ofrecer alguna oferta académica, si vale la redundancia, desde Punta del Este. MIT lo puso en práctica, hizo en octubre, está terminando la primera cohorte de un micromaster que hicieron en Data Science con la UTEC, la Universidad Tecnológica de Uruguay, bastante exitoso. Y ese se planteaba como el modelo Ujú. que se proponía para que Uruguay captase talento. Es decir, eh, organizaciones quizás como Startup Chile, del otro lado, utiliza incentivos más económicos o financieros. Uruguay no pudiendo, se le planteó la estrategia de atraer instituciones ancla, académicas, de punta en habilidades digitales, y que eso funcionase de atractor principal para que después el talento encontrase un ecosistema para generar valor. Eh, como te decía, esa fue la estrategia bastante bien pensada y que en principio funcionó bien, eh, pero vino la pandemia, vino el cambio de gobierno también en Uruguay, pero el gobierno pensaba apoyar ese programa porque le interesaba, como te lo habré contado. Eh, pero bueno, en el medio vino la pandemia, y la pandemia vino a revolver un montón de cosas, pero si hay dos lugares que la pandemia vino a revolver son las oficinas y las aulas. Entonces, esta estrategia también merecería mínimamente una revisión, y no sé si un viraje de rumbo o no, pero yo no me quiero adelantar. Pero entonces, como ahora sí estamos empezando a entrar en etapa de conclusiones, toda la primera etapa hasta hace poco fue más bien de caracterización, y también de terminar de poner los pies más o menos en firme dada toda la situación, pero ahora sí estamos empezando a entrar en etapas más bien de conclusiones, de sugerencias y de reestrategizar un poco el programa. Y entonces, solito, investigando y empezando a escribir solo, terminé consultando de vuelta tus artículos tan interesantes sobre tu concepción pre-pandemia, muy crítica del sistema universitario, sobre todo americano, consecuentemente de prácticamente todo el mundo, eh, y leyendo sobre la universidad incubadora, y entonces dije, ¿cómo no hablo con Mariano en esta instancia? A ver qué opina él de esta problemática. Entonces, no te quiero condicionar mucho más, pero sí te quería plantear cuál es el contexto de la consulta. O sea, yo pretendo hacer constar en mi informe esta, esta consulta a ti como experto en múltiples áreas, pero también un experto educativo, si querés, o un analista de los sistemas de educación modernos. Y como creo que lo que se va a terminar catalizando en el programa va a tener más que ver con incubadoras barra aceleradoras, eh,
que fertilicen un ecosistema de negocios digitales o bien vinculados con el conocimiento, pero todavía subyace un poco la estrategia de anclas universitarias, que calculo que tampoco hay que despreciarlas. Quería conocer un poco qué te parece a vos, hacia dónde va la educación, en definitiva, para vos, si querés que sea la primera pregunta inicial y bien amplia. Sí. Estoy mirando ahora algo para aprovechar y siempre una imagen, dicen que vale más que 1000 palabras, con lo cual nos podemos ahorrar unas cuantas, mirando algunas que sintetizan más o menos. Estoy buscando, acá está. Esta creo que nos va a dar, a ver, versión 5B, ok, esta debe ser. Esta es por un lado. Caramba. Ok. Wow. Voy a mirar acá a ver qué tengo. En esta creo que podemos encontrar algunas ideas. Bien. Pero básicamente, acá está. Bueno, si lo tuviera que resumir, a lo mejor podría utilizar, primera cosa, espera, voy a buscar este artículo que me parece que es más sintético. Ok. Muestro básicamente lo que tiene el artículo, que nos va a servir como una de las redes. Creo que hay dos cosas que se me ocurren así, prima facie. Una son dos conceptos. El concepto de Performance Center University, o Universidad Incubadora, Sí. y el otro es el concepto de e-performance. Están bastante interrelacionados. Perdón, ¿el segundo cuál? El segundo es el de e-performance. Ok, perfecto. O sea, la idea es, hay un artículo también que escribí que se llama From E-Training to E-Performance. Me gusta. Using Online Technology to Work. Esto fue escrito en 2002. Wow. Vamos a empezar por ese lado entonces. En 2002 había un 10% en Estados Unidos de la población trabajando en forma remota, a través de, en aquel momento, conexiones que ya eran DSL, pero eran mucho más lentas, y con productos como NetMeeting, los primeros mecanismos para hacer videoconferencias muy limitadas a quienes podían hacerlo, porque no todos los equipos permitían, no todas las conexiones, y no todas las actividades. Yo, allá por el año 90, voy a hacerte una pequeña historia personal que ilustra. En el año 99, en el año 98 me mudé a Estados Unidos y empecé mi trámite de ciudadano americano, finalmente en el 2008, eso lleva su tiempo, pero empecé a trabajar desde Chicago. Por supuesto, lo primero que ocurrió, como pasa en todo planeamiento estratégico meticuloso como el que había hecho, es que me salió un proyecto enorme en España, en Madrid y Barcelona. Ese proyecto era instalar una fábrica de e-learning. En ese momento la llamaban Knowledge Factory, para una compañía española que tenía negocios en toda Europa y también en América Latina. Entonces, lo que hacía falta era tener, en el concepto de la época, concentrar en este centro de producción de e-learning programadores, diseñadores gráficos, diseñadores educativos, y distribuirlo a través, o sea, se veía al Internet como un mecanismo de distribución, más que nada. Pero todavía se usaba mucho el Computer-Based Training, que era básicamente usar discos, CDs y DVDs para distribuir distintos productos a grandes compañías. Principalmente bancos, compañías con gran cantidad de personal distribuido en un gran número de lugares que necesitaban estandarizar, necesitaban controlar también quién aprendía, quién no, etc. Todas cosas que con las computadoras se puede hacer mejor, más barato, más rápido. Pero el único problema era que yo estaba en Chicago a 7 horas de Madrid. Tenía que viajar todos los meses, pasar una semana, con lo cual rigurosamente cuando volvía
Era exactamente el día en que ya había recuperado el jet lag. Cuando trabajaba remotamente, podía ganar tiempo, pero tenía también que adaptarme a diferencias horarias tan insignificativas como que mi día empezaba a la tarde de los españoles. Esto me llevó hacia el final del proyecto. Empecé en el 99 y al cambio de siglo, digamos en el 2001 aproximadamente, me acuerdo que estaba el Día de las Torres en Madrid. Mi mujer se comunicó conmigo de pura casualidad desde Chicago. Alrededor del 2001 empecé directamente, y ese problema de las torres que limitó no podía viajar por varios meses, automáticamente me obligó, fíjate vos, siempre son eventos como este, a empezar a decir, bueno, tengo que usar el sistema online, no puedo dejar de atender. Ahora hay una fábrica, tenemos 30 programadores, clientes en todos lados, y yo tengo un par de gerentes que hacen las cosas allá, pero tengo que estar. Entonces empecé a montar toda la infraestructura, y por supuesto empezó a andar mucho mejor. Eso fue 20 años atrás. Qué bárbaro. Ahí fue cuando se me ocurrió escribir este artículo, porque lo que dije es, lo que estamos haciendo está equivocado. E-learning no es el producto más importante. El producto más importante es e-performance. ¿Por qué? Porque e-learning tiene montones de problemas. Lo ven ahora los docentes que tienen que enseñar a distancia. No todos los estudiantes pueden concentrarse delante de una pantalla. Mucho menos estudiar desde su casa, que no está diseñada para hacer un aula, sino para albergar perros, hermanos, vecinos, tías, abuelas y actividad. Es decir, el e-learning se adapta bien a un estudiante universitario que tiene una dedicación full time o part time. O sea, empiezas a buscar que se maneja bien con la tecnología, tiene un cierto rango de edad, un cierto tipo de experiencia y un cierto tipo de contenidos, ¿no? Es decir, si a vos te toca tecnología, IT, como el MIT, perfecto, bueno, como me pasaba a mí con una Knowledge Factory, estábamos usando el mismo canal. Pero si vos estás aprendiendo, por ejemplo, forestación, y estás en Uruguay con una compañía que planta eucaliptus, hay cosas que tenés que hacer en el terreno. O tenés que usar otros métodos. Y ahí es donde aparece e-performance. E-performance es lo que tenés, es decir, en vez de diseñar para una pantalla y adaptar un curso, empecé a decirles, bueno, tenemos que empezar a usar los teléfonos inteligentes. Y tenemos que adaptarnos al teléfono, a los tiempos del teléfono y a pensar cosas que sirvan para hacer la vida cotidiana. Todavía no ¿Esto en qué año, Mariano? 2002, 2003. Ahí empezamos. ¿Esto también en 2003? Sí. Yo ya el de 2002 estaba usando regularmente una oficina virtual que en ese momento había 3 o 4 productos de software. Estoy tratando de acordarme ahora el nombre, ni siquiera, mira. Lo que tenés hoy en Google integrado, el calendario, la agenda, claro. lo tenía este producto que era muy caro, muy avanzado para su momento y hacía todas estas cosas. Y esto yo a su vez se los recomendaba. Y lo que hicimos con ePerformance, que es lo que te iba a proponer como un tema, fue armar un programa de formación para trabajar de esta manera. Porque parece fácil cuando se hace bien, pero lo que a mí me resulta fácil no me resultaba fácil cuando empecé. O sea, podés ir por el camino de ensayo y error, probando hasta que decís, bueno, ¿qué me pasa con esto? ¿Por qué usé esto? ¿Se me perdió aquello? O diseñar un sistema de trabajo a medida. Entonces tenemos un mapa de tecnología que empieza por qué querés hacer y termina por qué querés usar. Mientras que lo que hacemos habitualmente cuando no tenemos eso, es empezamos por qué tengo para usar y después digo qué quiero hacer. Y los proveedores de esos productos, por supuesto, quieren que uses sus productos. Lo que no quiere decir que los necesites. Ellos necesitan que los uses. Pero muchas veces lo que pasa es que te llenas de productos o herramientas que te condicionan tu forma de trabajar en lugar de al revés. Entonces, el modelo de performance es, empezamos con un mapa
radial, diagnosticando qué es cuál es el objetivo a lograr, cómo podés seleccionar distintas formas de trabajo a distancia o teletrabajo, luego elegís diseñás para estructurar cómo querés hacerlo, los tiempos, y por último elegís la tecnología y la probás. Y haces un prototipo. Todo eso se puede hacer online, pero empezás desde el otro lado. ¿Okay? Y ahí graduás el proyecto, de ahí se conecta con el todo técnico. Pero básicamente la idea es e-performance. Yo, por ejemplo, ahora estoy armando todo, prototipeando apps. Lo que hacíamos antes, Computer Based Training, era lo mismo, era una app antes de que hubiera conexión a distancia. Claro. Una pre-app. Claro, la computadora te hacía una serie, suponete, teníamos un Computer Based Training para Banco de Galicia, allá hace 25 años, que era formar a los cajeros para hacer cobro de impuestos. Y entonces, ¿qué hacía el app? El app era un Computer Based Training instalado se redistribuía con CDs o con disquetes, creo que tengo por ahí todavía. El otro día saqué uno de estos disquetes. Espera que creo que lo debo tener por acá. A ver. No te puedo creer. Y vos sabés que estaba moviendo cosas. Bueno, por supuesto que ahora se resiste. Sí, sí. Bueno, pero acá tenés un ejemplo. ¿Ah? Esto es una tienda. Una tienda. Perfecto. Esto era descubrimiento producto, era gente que. Una tienda sería tipo Home Depot, versión francesa, instalada en Madrid. Y entonces, bueno, se le daba uno de estos. ¿Y el qué hacía? Esto lo que hacía era preguntas. Suponete que vos atendés el teléfono, estás en un banco, o estás enfrente de un cliente. La idea es, no tengo tiempo de enseñarle todas las cosas que tiene que saber de impuestos. Entonces, ¿qué hacía? Preguntas. Tengo después, si querés para verlo, un pequeño modelito que sobrevivió de que usamos, creo, para Bansud o algo así. Empezaba a preguntar, ¿usted está inscrito? Claro. ¿Está inscrito? Es decir, la persona que estaba... Un cuestionario. Pero lo ubicaba rápidamente y Claro, terminaba haciendo la operación. Eso realmente era útil. No sentarlo para que tomara un curso de la historia de los impuestos, por si alguno le pregunta, sino que era realmente atender a un cliente sin que el cliente se diera cuenta que volaba con un libreto acá adelante. ¿Okay? O sea, se instalaba en la caja. Bueno, ese mecanismo ahora online está acá. Entonces yo puedo ayudar además a hacer otras cosas, como por ejemplo una app para que la gente de Barrio 31 pueda vender productos y atender y cobrarle a clientes a través del teléfono. Y el cliente tiene un mediador, que es el app, que hace, por ejemplo, yo le voy a pedir un Rappi, un service, y me van a mandar empanadas hechas en el Barrio 31. ¿Tá? Y le voy a pagar bueno, es una cadena ahí, pero es una tienda virtual que le cobra al cliente y el barrio empieza a tener, por ejemplo, ahora que están con límites para moverse, la posibilidad de, bueno, yo puedo trabajar desde casa, bueno, hicieron 5 millones de pesos en un mes con este sistema. ¿Tá? Mira qué bien. Eso se llama e-performance, es usar la tecnología para, por ejemplo, cobrar, tener acceso a crédito, manejar, digamos, clientes, hacer redes con otros que hacen parte del trabajo. Una señora que hace tortas en el barrio, hace la lámina de la torta. Y tiene en WhatsApp una red de 256, creo que conté la historia, otras personas que con las láminas que hace las tortas de bodas hacen el resto de la torta. Mirá. Y tienen a su cliente, andás a ver, en otro lado. Una cadena es, claro. Exactamente. Ella se conecta y se arreglan los pagos. Entonces le agregamos un par de cosas y ellos pueden integrar una cadena de valor. Qué interesante. ¿Ah? Entonces, ese sería un mecanismo de lo que llamamos e-performance. Eso se puede aprender,
se puede organizar un programa, no está escrito todavía, yo tengo un libro de e-learning, pero estoy todavía con el de e-performance, pero sí se puede enseñar porque tenemos materiales, experiencias, todo esto que estoy contando. Y la idea es, no se puede aprender en pura teoría, sino que justamente se aprende en el medio donde estás. Y conectando, trayendo un proyecto que, bueno, a lo mejor quiero hacer esto con esto y con esto. Tenemos un ejemplo típico que ganó el premio Elementos Argentinos. No sé si te acordás. Elementos Argentinos. Conozco la marca, sí, pero no me acordaba que había ganado el premio. Ganó el premio Kaufman. Ah. ¿Cómo hace Elementos Argentinos? Elementos Argentinos son, venden alfombras a medida, hechas por artesanos en el norte, Tucumán, Salta y Jujuy. Pero con diseños hechos en Buenos Aires por diseñadores porteños, los venden en online en Nueva York y en otros países, con un sitio web. La persona, la señora, por ejemplo la mujer de Mauricio Macri, diseña su alfombra con distintas modalidades, hace el pedido, ellos desarrollan a los artesanos para que hagan algo distinto que la clásica artesanía, sino que puedan hacer distintos tipos de patrones, medidas, telas, etc. Y esa gente, sin salir de su provincia, empieza a tener clientes en Nueva York a través de estos. De hecho, algunos de ellos se compran un telar extra, contratan gente y forman una microempresa. Eso se llama Elementos Argentinos. Si entras al sitio web vas a ver y explican cómo se hace. No sabía que era todo ese entramado. Todo esto es e-performance. Es decir, es cómo se arma una cadena de valor combinando distintos elementos que superan así una barrera física, que benefician de economías de escala, economías por precisamente estar en lugares de menores costos. O sea, unos cobran en dólares en países donde el dólar, como no quiero mencionar la soga en casa del horcado. Sí, exactamente. Pero bueno, no está mal. Muy interesante esta distinción. Te voy a pedir el artículo, supongo que lo encuentro online, pero si tengo dificultad te lo pido porque me interesa mucho esa diferenciación. Uno que escribí en 2003 y otro que escribí recientemente, se llama 20 años de e-performance. Bueno. Donde hago algunas reflexiones sobre qué pasó y qué va a pasar. Ahora, esto sería un tema que a mí se me ocurre que es crítico. ¿Por qué? La universidad no está adaptada para usar correctamente e-learning. No hablemos ya de e-performance. Rápido concepto. Sí. No, pero reiterame primero el título del artículo, si no me lo pierdo. ¿10 años de e-learning o...? 10 years of e-performance. Bien. Eso está mi nombre. Y el otro es From e-training to e-performance. Sí, el otro ya está. Disculpame que te interrumpí. Es un artículo que salió en Educational Technology. De hecho, hay otro artículo, te voy a mandar la referencia, que se llama Using Educational Technology in Times of Crisis. Y se refiere a una cosa, no tenía nada que ver, no había pasado lo de... Pero cuando había vaivenes económicos, el poder poner online o virtualizar parte de tu cadena de valor te hacía más resiliente al impacto de algún precio que se descontrolaba. Ya fuera la gasolina. En 2008 nos dimos cuenta rápido qué cosas podían andar mal, porque anduvo bien, ¿no? Y entonces la idea era, bueno, si usas alguno de estos recursos, podés normalizar esta parte de tu cadena y seguir andando, ¿no? Bueno, el tema que las universidades lo que hacen habitualmente es tratan de poner el curso formal online. Y entonces hacen una clase de la misma duración, basada en conferencia. Y bueno, aún los estudiantes universitarios de maestrías tienen dificultad. Y se pierden la mayor parte. En cambio, en Nixon lo que hicimos fue combinar la universidad incubadora con enseñanza online. Ya para la altura que lo hicimos en 2005, yo ya estaba convencido de que no quería viajar a Sonora todos los meses.
Pero además había 37 empresas que iban a aparecer y en todas yo tenía un faculty de 20 personas, especialistas en distintos temas, y tenían que trabajar como estamos trabajando ahora con Arison, por ejemplo. Pero Mariano, te hago una consulta que me surge precisamente por el ejemplo Por favor. de Itson. Porque como ya decíamos alguna vez en la anterior charla que estaba Marcelo, la gran labor que desarrollaron en Itson tenía un montón de aristas problemáticas, una frontera en el medio, países culturalmente muy distintos, etcétera, etcétera. Pero lo que sí tenía era ya ahí todo lo que había que organizar, si se quiere, o suficiente población o estudiantes que había que en todo caso sistematizar y organizar y sobre todo hacerles hacer un leapfrog, que es básicamente lo que vos hiciste hacer, porque fuiste con una idea de otro siglo a un lugar que estaba a su vez un siglo atrás, capaz. Así que, pero la diferencia con el caso uruguayo que yo percibo es que Uruguay tiene que además atraer ese talento que eventualmente después quiere aprovechar. Entonces, estas anclas educativas tenían el objeto de atraer, de generar, de educar, de preparar ese talento, jugar un rol en esa preparación, pero sobre todo ser un hook, ser parte de lo que atraía ese talento. Entonces, mi pregunta es, pasado este huracán de la pandemia, ¿se puede seguir pensando en una educación física, o sea, de estudiantes viajando a estudiar a otros países, como lo pensábamos antes? ¿O cómo ves que esa parte de la educación internacional se va a ver afectada? Y entonces, ¿sirve tener un ancla educativa o hay que pensar otra cosa, que hay que instalar en Punta del Este otra cosa respecto a la educación, pero no necesariamente pretender que el estudiante viaje a tomar ahí el conocimiento? Bueno, esa es la ¿Entiendes lo primera que te cosa que pregunto? seguramente va a cambiar. Las universidades ahora están en crisis porque eran dos cosas: real estate y agencia de viaje. Es decir, la mayor parte de lo que se endeuda el estudiante americano, europeo, es para viajar a la universidad, residir y, no sé, lavarse los calzoncillos le cuesta más que lo que gasta en libros. ¿Tá? Porque obviamente les resultaría más barato vivir en su ciudad. Es indudable que vivir, convivir y estar full time como estudiante es una enorme ventaja. Pero nuevamente tenés que ponderar eso con el coste que implica que la educación pasa a un segundo plano, porque tenés 2/3 del presupuesto de la universidad para edificios y para financiar viajes, y estadías, cocinas, o sea, toda una infraestructura infernal, de college towns, etc. Ahora, ¿qué va a pasar? Lo que vos necesitas en realidad es pensar, número uno, ¿qué es lo que en realidad le conviene al Uruguay? ¿Cuánta gente le conviene atraer? Y a lo mejor empezás a pensar, ok, si vas a tener un recurso que son profesionales que eligen la calidad de vida de Uruguay para tener clientes fuera de Uruguay, bueno, vos estás montando las knowledge factories, por así decirlo, o los knowledge centers, no solo para tecnología, sino para otras cosas. Pero, digamos, nuevamente ahí, lo que vos podés pensar es, tenés dos países próximos que tienen una enorme población, que son mercados naturales, y a los cuales se puede atender desde el Uruguay con una cantidad más reducida de gente, más especializada, con un perfil más de knowledge intensive, vamos a decir. Por lo que yo veo, Uruguay hasta ahora ha tenido un desarrollo muy basado en el turismo y en la agroindustria. Dos actividades que requieren relativamente poco personal, en el caso de la agroindustria calificado, pero que tienen que ver también con el manejo de los recursos naturales, el Sí, clima, claro. ¿no? Ahora, si vos querés hacerlo un hub de conocimiento, tenés que pensar
en un poco qué cosas buscan esas empresas, esos profesionales, que van a permitirles formar parte del eslabón. Te voy a mostrar, era uno de los, antes de llegar acá, te voy a mostrar cómo, este fue el plan que hicimos. Esto sería lo que yo diría, sería la manera de pensar en Uruguay. ¿Ves que ahí dice lo que son los programas, ¿no? Todos estos programas están conectados hoy con Arizona y con Estados Unidos. Tenías los programas atendidos online, ves esas señales de Wi-Fi. Sí, perfecto. Eso era lo que permitía crear allí un centro donde trabajaran profesionales con clientes afuera, ¿no? Por ejemplo, en Guaymas, aquí donde se ve el puerto, ¿no? Espera que voy a buscar una... Ok. Aquí en Guaymas. Lo que teníamos es un centro de logística y turismo, o sea, tenías la costa, toda la costa del Mar de Cortés, que es espectacular y poco desarrollada. Además, tenías aquí la fábrica que armaba los Boeing 787 para Boeing. Sí, contaste. Con ingenieros mexicanos e ingenieros del otro lado, operarios en algunos casos, pero fundamentalmente lo que permitía esa fábrica operar era que los ingenieros se podían comunicar online. O sea, la conexión online y la estructura de e-performance te permite atender un negocio con clientes muy lejos de donde estaban. De hecho, le vendíamos a China con un acuerdo que era el Transpacífico, un programa, cruzando ese mismo mar que tenés ahí, ¿no? Es decir, yo creo que Uruguay, teniendo un plan, o sea, la tecnología los puede ayudar en la medida que se familiaricen. Sí. Y lo que hay que armar es un plan por compañías, por áreas. Podemos decir, bueno, ¿dónde el uso de tecnología online les puede resultar adecuado? Y luego, ¿cómo armás un programa universitario? Allá donde vamos a la universidad incubadora. Ahí también hay una diferencia muy importante en el orden de los factores. Te voy a mostrar, ya viste este artículo probablemente. Aquí tenés Sí. cómo se arma el Buenísimo. programa. Normalmente los programas universitarios empiezan por acá abajo. A ver. Sí. Acá está. Bueno, empiezan acá. Vos tenés materias, trabajo de campo, y después se aplican en consultoría y eventualmente se arma un proyecto para esa materia. O sea que lo que teníamos en la universidad era un montón de proyectos que eran puramente académicos. Vamos a fabricar, no sé, criar camarones. Camarones, viste, rubios con ojos celestes, no importa. Era parte del... Y después vemos si alguien quiere poner plata. Alguien lo quiere, sí. Claro, ¿viste? ¿Te gustan los camarones con ojos celestes? Y bueno, sabés que son más simpáticos, no sé. Pero era este tipo de cosas que algunas cosas servían y otras eran simplemente presentar al profesor el trabajo práctico, el profesor te pone el título. Lo que hicimos fue invertir el orden. Dijimos, no, vamos a empezar, tenés que tener un proyecto. Para doctorarte vos tenés que tener un proyecto que te va a llevar 3 años o 3 etapas. Planear, incubar y acelerar. Idea, plan de negocio, prototipo, organización para producir el prototipo y captar el capital, de capital semilla al capital de trabajo, y aceleración, ponerlo en el mercado. Entonces, vos entrás con el proyecto, haces un diagnóstico de necesidades, planes, y de ahí sale el trabajo de consultoría, y de ahí sale el trabajo de incubación, y de ahí, a su vez, se determina qué le tenés que enseñar. Porque claro, ¿cómo vas a saber qué enseñarle? Si empezás por el otro lado, haces perder una cantidad enorme de tiempo. Por otro lado, puede ser que no todos los proyectos empiecen por planeamiento.
alguno puede estar en esta etapa, entonces tenés que revisar el plan, pero entrás por acá. ¿Me explico? Sí, sí. O decís, ahora por ejemplo nosotros tenemos en Barrio 31 lo que llamamos aceleración BOP, que son gente, como te conté, que tiene el trabajo, el producto, hacen, no sé, la comida peruana y pueden hacer delivery. Necesitan organizar. Perdóname que te interrumpa, pero me recomendaron ir a probar el peruano. Ah, sí, sí, las palmeras. Sí, me lo han dicho. Muy bueno. Y hablar con No, José. no llegué a ir en verano, que me lo recomendaron, y ahora ando a saber cuándo pueda. Pero... Pero es ¿Ya muy está bueno. haciendo delivery? Yo creo que sí. Te voy a Ah, averiguar, le voy a preguntar te pido por favor. a la directora ayer. Hoy estuve justo charlando con ella. Mirá vos. Sí, sí, están montando toda esa estructura para eso. O sea, vos ya tenés el producto, te enteraste, pero ¿cómo llego? Entonces, Claro. bueno, ¿cuánta gente quiere irse al barrio hoy a comer? Era poca antes, menos ahora. Pero si Claro. podemos distribuir ceviche Ujú. o comida peruana Sí, con el sí, sí. menú, bueno, Sería ellos genial. trabajan perfecto. ¿Está? O Mm, sea que estamos haciendo aceleración, porque lo que estamos buscando es qué decir, bueno, bueno. ahora, con aceleración vamos para atrás. Mm, Ingeniería reversa, decimos aquí, ujú. ¿no? Sí, bueno, sí, pero José, vos tenés que tener una estructura, una organización para hacer 500 ceviches, porque claro, antes Claro, hacía claro. para los tipos que te venían a comer ahí. Ujú, ujú, Ahora te vas a tener pedido de toda la ciudad, bueno, tenés que pensar cómo vas a atender y mantener la calidad. Y, por otro lado, tenés que empezar a redefinir para dónde vas, porque ujú. tenés que hacer, no sé, sucursales. Estamos haciendo ahora una suerte de lo que llamamos dark warehouse, que es tener un centro de aprovisionamiento, un centro de distribución en el barrio Qué bueno. y mandar para afuera. En Excelente. bicicleta, en lo que fuere, digamos, dependiendo de la escala. Pero todo Pero eso, ya necesitan un warehouse. Qué bueno. y claro, claro. Qué bueno. Porque ya trabajás en una escala distinta que cuando tenés en tu casa el negocio. No, es un salto espectacular. ¿Ah? Eh, Entonces, te eso es hago, sí, el esquema de la universidad, la diferencia entre la universidad clásica y claro, pero ¿y ah, cuánto te parece que ha permeado este concepto de universidad incubadora en el sistema? Porque conozco, porque ya me lo has contado varias veces y porque he leído este documento, la experiencia distinta o única de Edison. Pero ¿cuánto considerás vos que esto ha permeado en el sistema y cuánto pensás que se haya catalizado por la pandemia, si es que se ha catalizado en algún grado? mirá, por empezar, esto de la universidad incubadora no es nuevo. Es, en realidad, todo lo que vos ves hoy se llama Silicon Valley y lo que es la India Mm, viene de los institutos de tecnología. ¿Qué hacen? mm, En Silicon Valley, desde el comienzo, las empresas que se establecieron allí tenían su distribución digital. Entonces, de alguna manera, toda la estructura que se armó alrededor de Palo Alto fue para atender demandas que cada vez eran más globales porque además crearon una plataforma de comercialización diferente que era el Internet. ¿Tá? mm, Entonces, ese sería un primer elemento que universidades como el MIT tiene ahora en total, incuba y además participa económicamente en las startups que se crean. O sea que en lugar de vender edificios para Tuitions, residencia, claro. lo que hace es participar de la venta de Uber. ¿Tá? Porque Pero ¿y pusieron, MIT te parece el caso que mejor lo adaptó? es el más famoso, pero hay otros. Está Stanford es Mm, Google es ujú. Stanford. O sea, se gestaron, tenés Facebook es Harvard. Si viste la película, vas a ver Ah, dónde empezó. El famoso Facebook es el libro de estudiantes de Harvard para enganchar minas, digamos. tal cual. Los que eran muy nerds te necesitaban tener una ayudita Algún- para prepararse. Tal cual. Pero ahí tenés Harvard también, MIT, después tenés la costa este, la costa oeste, acá tenemos Chicago. Es decir, vos lo que tenés que crear son distintos polos donde se puede trabajar y donde hay una densidad, un número crítico
de especialistas y organizadas. Cuando hablamos, por ejemplo, de un Kaufman Center, es una manera de empezar a atraer posibles combinaciones. Acá te estoy mostrando una cosa que es la clave. Porque lo que hay que hacer, aquí tenés cómo se arma lo que llamamos una cadena de valor cross-organizational map. Todo empieza con una experiencia de cliente que requiere de múltiples proveedores. Suponete que en este caso, como está arriba, es Dream Vacation. Mi vacación ideal. Entonces, bueno, ¿qué tengo que tener? Tengo la cadena de comida, la cadena de hospedaje, la cadena de visitas y sucesivamente. Cada una de esas tiene múltiples proveedores y distintos niveles, desde lo muy, suponete, la cadena de comida, esto es para México, ¿no? Decimos, bueno, para poner un tequila, un cóctel en la mesa del restaurante, tenés que empezar con mirar qué pasa con el que produce el agave. Y de ahí tenés al productor de tequila, de ahí tenés llevar el tequila al mercado, y de ahí tenés el catering para llevarlo al restaurante, y de ahí tenés el restaurante para producir con eso una buena experiencia para que el cliente diga, no. Si vas a México te sirven tequila y te presentan como 65 diferentes tequilas, ¿no? Tal cual, sí. Entonces vos decís, yo no tengo la menor idea, dame uno. Y el mozo puede hacer eso, o te pueden dar una degustación, y ya después te entra a gustar, el tequila siempre ayuda al tequila, y te llevas una botella. Como te llevas una botella de aceite Garzón. Todo eso, el restaurante, que es la última milla de contacto con el cliente, requiere toda esta cadena previa. Entonces, cuando vos empezás a diseñar esa cadena, esto es lo que hacemos para hacer un proyecto de performance / estudio, innovación o creación de compañías. Porque vos decís, bueno, para hacer esto tengo que tener todos estos subproyectos funcionando. Y suponete, la primera cosa que te pueden decir probablemente en Uruguay va a ser todo muy lindo, pero si yo me quiero venir a vivir acá, macho, necesito tener un servicio más rápido, porque cada vez que se me descompone, no sé, la fibra óptica o la conexión a internet, tengo que esperar 2 días para que Antel me atienda. ¿Ah? Entonces decís, bueno, ok, tenemos que trabajar con el proveedor o los proveedores de internet y ver dónde están los puntos que tenemos que mejorar. Y así sucesivamente. Y decís, bueno, lo vamos a hacer primero en una escala chica, porque cambiar todo eso lleva años, pero hacerlo para un proyecto más chiquito, decir, bueno, vamos a hacer un desarrollo para estos negocios, estos lugares, ya es más sencillo. Una vez que se hizo en pequeña escala es más fácil. Se puede ir replicando. Exactamente. Atendé, ¿eh? Sí, perdona un segundito. Sí, tranquilo. Hello? Yes? I'm in a Zoom call. Yep. Oh, perfect. Sure. Okie dokie. Okay, bye bye. Mi mujer me había anunciado que iba a venir más tarde, pero viene más temprano. Bien. Avisa, muy educada. Sí, no, quería saber si yo quería comer o no determinada cosa, entonces, bueno. Está muy bien. Mejor le digo bien. Entonces, sí. No, Bueno, buenísimo esto. esta es la idea. O sea, te puedo agregar dale. otro interrogante, porque si el modelo universitario no estuviese suficientemente cuestionado con todo lo que acaba de desarrollar, Sí. Tiene otro fantasma creciéndole, que es que los trabajos del futuro, si se quiere, son de enseñanza y aprendizaje cada vez más dinámicos y más veloces, y se llevan un poco de bruces con la academia concebida tradicionalmente y los periodos de 4 o 5 años de formación. Google mismo acaba de anunciar que va a empezar a educar a su propio personal y que no le va a pedir título universitario.
Y eso me parece que es una tendencia que viene a pasos agigantados y, Yes. y hoy funciona como un ancla más interesante para un joven de 17, 18 o 20 años, un centro de entrenamiento en nuevas tecnologías y en nuevos skills que brinde alguno de estos grandes que un título de MIT, quizás. Bueno, y estoy hablando de MIT, imaginémonos de alguna otra. ¿Cómo ves esa batalla, digamos? ¿Es pura laraca todavía o es algo que vamos a empezar a ver en los próximos años? No, no, ya está. Por empezar, la universidad tradicional ya perdió la guerra hace rato. Mm. Lo que pasa es que está defendiendo digamos, es como decir, tenés General Motors, Mm. un gran elefante, no mueren rápido, pero vos te podés dar cuenta que se mueve muy despacio, que cada Claro. vez está menos vital. Digamos, en lo positivo lo que ocurre es, ese modelo universitario está siendo desplazado. Primero, lo que hicimos con esto fue Get Your Company a PhD, graduar organizaciones y proyectos. Ujú. La gente va metida en el proyecto y se gradúa, como ocurre en la vida. Claro. Vos lo que sabés lo aprendiste en un porcentaje individualmente, en otro porcentaje porque participaste por los proyectos que hiciste. Absolutamente. Ahí es donde realmente hiciste tus tablas, como dicen los españoles, Ujú. ¿no? Entonces, acá lo mismo. Y los proyectos tienen siempre tres etapas claves, que son estas tres que estás viendo ahí, cada una de las cuales tiene entregables, que son los reports de los proyectos. ¿Qué tenés que tener? Bueno, tenés que tener un plan estratégico de negocios, de marketing suficiente bueno como para atraer capital semilla. Y ese es un examen que rendís no dentro de la universidad. ¿Tá? Porque decir, bueno, si no conseguís nadie que te ponga un peso, es No evidente. aprobás. Exactamente. La operación fue un éxito, pero el paciente se murió. Entonces, Así es hoy en Itzo, por ejemplo, eh, tienen que conseguir capital para aprobar sí, sí. De una hecho, una de las instancia. cosas que estamos haciendo con Arizona ahora es conseguir capital. Claro, capital semilla. Porque se Mm. identifica el proyecto, se hace un prototipo. Ahora estamos en un plan llamado Riviera Sonora, que es, bueno, ¿qué hacemos como turismo post pandemia? Y entonces tienen muy definidos estudiar quiénes son los que van a tener interés en cruzar la frontera para ir a un lugar que tiene una playa a lo mejor más solitaria, más segura, qué elementos necesitan, telemedicina, desinfección, y empiezan a aparecer todas las empresas que se van desarrollando. ¿Eh? Tenemos otro tema con todo el tema de las empresas que necesitan atender la parte sanitaria, que hacen maquila, que trabajan ya para un cliente americano, pero que al mismo tiempo necesitan tener certeza de que pueden trabajar seguro antes de que aparezca la vacuna. Sí, sí. Esto es por lo menos un año. Y después también, porque van a necesitar mantener ese estándar. Bueno, todo eso requiere armar el proyecto. Y eso es lo que está haciendo Itson y otros. Estamos con el tecnológico de Juárez, Monterrey. Ahí está la otra cosa que te comento. Nosotros hicimos el Performance Improvement Institute por afuera del Itson. ¿Por qué? Porque la idea es que el Itson era la universidad piloto en la que lo íbamos a probar. Pero en sí la universidad tenía su estructura previa y la mantuvo, cada vez menos rentable. Lo que pasa es que en una universidad pública la rentabilidad es medio relativa. Te la garantiza básicamente el soporte de los subsidios estatales y los sindicatos que defienden a sus gremios docentes. Pero cada vez ambas cosas van a peor, ¿no? A menor nivel de ingresos y más dificultad para mantener la plantilla. Mientras que lo que armamos nosotros fue, nosotros no podemos reformar eso porque perdés siempre, el sistema está pensado de tal forma que está igual que lo que era en 1400 o en 1215. El régimen de los oficios de la Edad Media.
Entonces lo que podemos hacer es esporular, que es, hacemos un programa externo, conseguimos una universidad o más de una para llevar adelante los proyectos, pero ponemos en ese modelo que te mostré, nosotros trabajamos en diseñar el proyecto y la docencia viene después. ¿Me explico? Si le decimos, ¿a quién necesitamos? ¿Quién es el mejor proveedor para esto? De hecho, podés tener docentes de varias instituciones. Más aún, querés docencia de Harvard o MIT, bueno, la tenemos, pero no hace falta traer e instalar el MIT ahí. Te cuento, perdón, Sí, sí. Te cuento una problemática que está teniendo en este momento Uruguay, por ejemplo, que me parece que grafica o pone en evidencia sobre el relieve exactamente esta problemática a la potencia, y que creo que es la que además se le va a ir presentando cada vez más seguido. Bueno, por el manejo que tuvo un poco Uruguay de la pandemia, que bien conoces, porque de hecho estás premiando, que eso hablamos mañana, o candidateando, Uruguay terminó siendo el primer país en donde se volvió a filmar, a rodar. Y entonces, el año pasado, el 2019, no se filmó ni una serie de las grandes productoras en Uruguay. Y en el 2020 ya van a haber filmado 6. Y para el 2021 ya van a tener 10 proyectados ya. ¿Qué sucede? Con las primeras 3 de este año ya está saturado el personal técnico audiovisual uruguayo. Entonces, las 3 que van a terminar haciendo este año ya están saturando el sistema. Van a tener que importar de Argentina en la medida de lo posible, si se pudiese cruzar, y si no, van a ver cómo lo resuelven. Es uno de estos buenos problemas, pero también que son problemas que entonces, una vez que pase la oportunidad que le está generando la pandemia a Uruguay, no habrá permeado nada y todo volverá a su estado natural si alguna vez vuelve ese estado, pero no habrá captado la oportunidad realmente. Entonces, en esta instancia, tienen que desarrollar un sistema de aprendizaje audiovisual, learning by doing, porque por un lado van a tener la oportunidad de aprender de los mejores, porque circunstancialmente van a tener 15 producciones internacionales que son a su vez una universidad en una industria tan importante como la audiovisual, y aprovechar para validar saberes, porque si quieren volver a recontratar, digamos, van a tener que demostrar que aprendieron. Entonces, me parece que el caso audiovisual es el caso más paradigmático, si se quiere, de la problemática que van a tener, ojalá, de que si no aprovechan para aprender mientras hacen, no va a quedar nada de esta oportunidad, una vez que vuelvan a cambiar los aires. Mientras que si en cambio aprovechan estos 2 años de presencia internacional forzada, llamémoslo, para generar esa capilaridad local, bueno, habrá que ver si se van después, porque si sigue siendo, si siguen encontrando todo lo que necesitan, bueno, va a ser más difícil que se les vaya esa oportunidad. Seguro. Entonces, me parece que lo estoy terminando de ver. Ayer hablé con la productora que ya tiene 4 series, cuando el año pasado no tenía ni una. Y dice, estoy presupuestando 10 más, que espero que no me salgan, porque me ponen en un problema. Pero bueno, me parece un lindo ejemplo de Absolutamente. que ahí Uruguay tendría que... Estamos hablando con la New York Film Academy, pero claro, la New York Film Academy dice, sí, obvio, comprame los cursos que quieras online y te los hago. ¿Qué me importa? O sea, hoy es en Uruguay, mañana será en otro lado. Eso no... Estamos viendo, igual la verdad que se les comentó del programa y de que el BID y que el gobierno, etcétera, quiere hacer esto, entonces están pensando, bueno, en todo caso me instalaré allá. Pero no sé si la New York Film Academy tiene este concepto de learning by doing y lo único que quiere en realidad es vender cursos online. Y así no nos va a dar el tiempo, digamos, porque le va a llevar igual 3 años a cada uno capacitarse y recién ahí van a empezar a aprender, por lo que decimos, de que
van a aprender más trabajando en estas producciones que yendo a la universidad. Entonces ahí hay un gran desafío para encontrar una de estas, si se quiere, universidades incubadoras. No tanto para generar el contenido, porque el contenido es internacional en estas producciones, ¿no? Por supuesto que sería buenísimo que Uruguay también desarrolle su propio contenido, pero eso es otro factor de la industria. Acá se trata de darle suficientes empleados a los servicios de producción y postproducción que estos grandes monstruos hoy están concentrando forzadamente en Uruguay. Y anticiparte a esa demanda y también aprovechar esa oportunidad. Sin duda, sin duda, lo que armó, por ejemplo, el instituto con Gonzalo, creo que lo conociste, Gonzalo Rodríguez Villanueva, era en ese momento, él es un economista, estaba en Itsun como rector, pero básicamente lo que se armó fue un proyecto para la región, o sea, para todo el sur de Sonora, esa cadena que viste, ese mapa, y ese mapa lo usábamos para ir a los distintos grupos que estaban en distintos sectores y decirle, bueno, este es el camino, esta es la ruta, esta es la cadena, ¿dónde se van a subir ustedes? ¿Por qué? Porque acá están estas oportunidades. Por ejemplo, producir materiales audiovisuales, producir televisión, cine, etc. Bueno, eso sin duda era la oportunidad, pero tenías que estar preparado. Entonces ya 5 años antes empezamos a trabajar en, ok, hoy la mega región Arizona-Sonora les ha crecido enormemente gracias a que tenía un montón de compañías que ya estaban aprovechando los servicios. Yo creo que acá lo que tenés, ¿qué es lo que hacemos nosotros como instituto? Nosotros somos ensambladores estratégicos entre el gran plan y el proceso educativo o de formación. Es armar para que funcionen juntos y responda el caballo, tire del carro y no al revés. La educación es algo demasiado importante para dejársela a los docentes. Como la guerra a los generales. Es decir, tomar el proyecto, suponte, el ejemplo Palermo. Palermo Hollywood es la respuesta a una demanda, pero también a una crisis. O sea, la crisis de Argentina hizo que todo el mundo fuera muy barato en ese momento. Entonces, tenían un montón de gente capacitada para hacer audiovisual y estaban ahí muertos. Tenían gente que tenía capacidad para conectarse con el mercado americano y ahí empezaron a montar Polka y a montar lo que luego se dio en llamar, con todas esas casas vacías, tipo bomba neutrónica, montar ahí estudios. Y hoy están de vuelta en la misma situación. Suárez se acaba de declarar en quiebra. No, y están todos averiguando en Uruguay, en serio. Por esto que te que digo, que Uruguay tiene muy pocas productoras para captar esos proyectos. Tiene 2/3 que tienen incluso el desarrollo empresarial como para negociar con estos monstruos. No solamente la parte después técnica productiva, sino los skills para negociar con Netflix o con HBO. Hay 2 o 3 nomás. Entonces, las productoras argentinas que a su vez las están corriendo acá, están queriendo mudarse para hacer ellos lo que también capten un poco de eso. Algo habrá de eso, pero lo importante es que también sea un poco el propio Estado uruguayo para que no vuelva a volar eso cuando bueno, el movimiento vuelva a cambiar. Crear un mecanismo con el cual se pueda coordinar, vuelvo a decir, porque la experiencia final depende a veces no de un solo proveedor, sino de tener un múltiple y de que ese proveedor a su vez fertilice. Voy a volver a la forestación, ¿no? En 1986 Uruguay puso una ley, ahora me entero, que, bueno, plantaron esos eucaliptos que hoy están por las rutas, ¿no? Y se van a Noruega. O se convierten en papel en Botnia. Pero todo eso comenzó porque hubo la idea de decir, bueno, vamos a hacer que estos tipos se instalen, darle garantías. Cuando se trata de producción audiovisual, para llegar a tener un elenco de uruguayos residentes que hacen ese tipo, que están listos para hacer eso y producen y exportan no solo ahí, sino al resto,
de América Latina, tenés que asegurarte, la productora tiene un horizonte mucho más corto. La productora tiene un contrato, consigue meter un programa en Netflix, y ahí empieza a pensar el problema, y va por película. Toma y suelta. Vos tenés que ver que lo que suelte no se vaya. ¿Y cómo haces para establecer ahí un productor local que pueda avanzar, etcétera? Entonces, lo que haríamos, como hicimos en Sonora, es identificar al productor, trabajar qué le falta, lo que estábamos hablando de qué le falta a Uruguay para hacer esto, y hacer un programa donde a su vez empezamos a formar a gente que queda como quedaron en la India. En la India, los institutos de la India tecnológicos formaron una enorme cantidad de ingenieros para entrar a Harvard, al MIT. Solo el 10% logra entrar. El 90% que quedó generó la típica clásica queja de que es gente que está sobrecapacitada. El tema es que cuando llegó la era digital, esos ingenieros hicieron posible que las empresas como Tata, Infosys, etcétera, empezaran a exportar servicios tecnológicos y entraran a mercados en todo el mundo, gracias a que los tenían allí, que vivían en Y la que India. no entraron en Harvard y MIT. Hay un artículo muy bueno que se llama Brain Drain, Brain Gain, Sí. donde dice, todos estos que decían que era un error formar demasiados ingenieros porque termina manejando taxis, en realidad deberían haber pensado que el problema es que la universidad los formaba, pero si tenías un programa para crear empresas en la zona alrededor de los institutos de tecnología de la India, entonces sí, lo que estás preparándote es para exportar servicios de mayor valor. Entonces, lo que haría falta es armar planes para cada cosa y decir dónde los ponemos, cómo hablamos. Si tenés, te voy a mostrar rápidamente una cosa más, que es cómo funciona el proyecto en la práctica. Teníamos, acá vas a ver, ok, ahí tenés los tracks o tiers. Teníamos, por un lado, cada proyecto tenía un candidato doctoral, que era el candidato a desarrollar el proyecto de cabo a rabo. Tenías a alumnos de maestrías o gente especializada en temas técnicos específicos, múltiples por proyecto. Gente que a lo mejor trabajaba en distintas empresas. Todo esto, a su vez, lo bancaban, aquí tenés estos que están atrás, los sponsors. ¿Qué eran? Los Eurnequianes, los Galperines, los Polka, los Susana Jiménez, que querían montar el negocio y decían, bueno, yo necesito tener gente capacitada para esto y yo voy a poner fondos para mi proyecto, en la medida en que me garanticen que el proyecto se haga dentro de los plazos, de las condiciones y con el éxito que esperamos. Y ponemos a los mejores tipos en el faculty. Pero ves que cada faculty tiene un proyecto y cada proyecto tiene múltiples integrantes. La idea de incorporar a los sponsors, es decir, tienen que venir los padrinos al programa, fue fundamental. ¿Por qué? Porque ellos eran los que realmente no solo ponían la plata y se callaban la boca, no, tenían que hablar, porque eran los tipos que decían, no, mira, flaco, estamos yendo mal. Claro, esto no me sirve. Sí. Tal cual. O sea, era muy importante ese tire y afloje, darle un rol al inversor, que a su vez miraba, como mira el tipo que planta árboles, decía, bueno, están con 1 metro, ok, vamos bien. Porque está calculando los muebles que va a vender, los que va a exportar, eso es lo que está mirando. Ese ojo lo traes poniendo estos grupos juntos. O sea, viene el padrino y te dice, estos son los tipos que yo quiero que participen. Ok, bárbaro. Pero lo que yo quiero que me gradúes, que me pongas listo, es este proyecto. ¿Qué puede ser? Quiero armar el programa, yo soy Susana Jiménez y quiero hacer mi productora aquí. Yo soy TN Noticias, tengo las bolas llenas de que me hagan problemas, quiero producir los noticieros argentinos en Uruguay. O sea, volvemos a Radio Colonia, pero versión argentina. Tal cual. Entonces, bueno, le tengo que armar un programa para eso, no es que va a tener todo listo, ¿no? Sí, sí. Claro.
Mariano, te agradezco muchísimo, la verdad que me esclareciste un montón de conceptos. Me parece que Uruguay tiene